decides y lo que te sea mejor. Si me preguntas a mí cuál sería la altura óptima o ideal si tuviera que elegir una sola altura, fuera los calisténicos principiantes preguntan de todo y muchas veces me preguntan esto: ¿a qué altura debo colocar la barra de dominadas? Es la barra horizontal alta, frecuentemente se llama barra de pull-ups, para poder hacer bien sus ejercicios y también si desean ir al parque o ir al gimnasio o sobre todo comprar una barra, ya sea en un rack o colocada a la pared, ¿a qué altura la deberían colocar? Esta es una pregunta que siempre sale. Y aquí en este video te voy a dar la respuesta dependiendo de 3 factores importantes que debes tomar en consideración. Así que quédate para que veas el video. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Bien, empecemos. Vamos a resumir esto en 3 aspectos, como te digo. El aspecto principal es la altura de la persona. No es lo mismo una persona que mida 1,50 m a una persona que mida 2 metros. Ya de por sí, eso te da a entender de que van a necesitar diferentes alturas. Así que no depende todo que una persona, sea la que sea, necesita la misma barra a la misma altura. Y el otro aspecto dentro del mismo es tus brazos. No todos tenemos el mismo largo de los brazos. Así que lo que yo te recomiendo es simplemente estirar tus manos de esta manera y a donde llegues, más o menos la punta de tus dedos, ahí debería estar la barra, porque cuando te cuelgues vas a ponerte en puntas, te agarras y luego vas a quedar flotando, por decirlo así. Tus pies no van a chocar contra el suelo. Esa va a ser la manera más cómoda de realizarlo. En este ejemplo, aquí la barra me queda muy abajo. Si yo la agarro aquí para colgarme, como ves, tengo que doblar las piernas porque si no voy a chocar contra el suelo o colocarlas hacia adelante. Así que, siendo que esta es mi barra, está un poco baja para mí, pero vamos al segundo aspecto, que es la altura de donde estés. Si estás en un apartamento, en una casa y tienes un techo, tienes un máximo de altura al que debes llegar. No puedes pasarte de ahí porque te vas a golpear la cabeza al hacer una dominada, una barra. Y eso no lo queremos. Ya me ha pasado. En ese caso, yo opté por bajar la barra un poquito más, no a mi altura ideal, para poder llegar cómodamente hacia arriba. Inclusive aquí es más alto, este está en una casa y tiene un pedacito un poquito más alto y es donde yo hago los muscle ups y llego justo doblando un poco la cabeza. Así que esta altura es la que a mí me servía para realizar ese ejercicio y de esa manera me adecué. Prefiero estar un poco incómodo al momento de bajar, pero cómodo al hacer las dominadas arriba. No pego de ningún lado. Puedo hacer incluso dominadas explosivas sin ningún problema. Llego acá y no estoy chocando. Eso es lo que me interesaba más a mí. Si a ti, sabes, de los que haces ejercicios netamente básicos y solo vas a hacer la dominada, llega justo, calcula que vas a llegar justo hasta esta parte y ahí mides la altura. Pero para mí, que hago dominadas explosivas, hago muscle ups, me convenía más ponerlo un poquito más abajo, como te digo. Si eres de los que necesita la barra para colgarse y hacer abdominales, hacer L-sits o de rodillas, o quieres hacer leg raises, yo no puedo hacer levantamiento de piernas acá llegando hasta abajo porque voy a chocar. Entonces aquí tuviera que colocarla más arriba. Ya estás viendo que depende de muchos factores. Y el último factor es tu nivel
actual, que viene relacionado a lo que acabo de decir. Si tú solamente vas a hacer dominadas, solamente adecua la altura hacia ese ejercicio. Si tú vas a realizar muscle ups, tienes que saber que vas a llegar más arriba. Si quieres utilizar anillas, que hay muchos ejercicios que se hacen en anillas. De hecho, si tú quieres hacer dominadas con anillas y estás en un patio de tu casa, puedes ponerla mucho más alto para poder colgar las anillas y que queden a la altura que deseas. Se pone un poco difícil, obviamente, cuando estás en lugares cerrados. Va a depender de esos factores, principalmente tu altura. Si eres muy bajito, no puedes tenerla muy alta, y si eres muy alto, no puedes tenerla tan baja la barra. El segundo aspecto sería el techo, y el tercer aspecto es tu nivel actual o tus objetivos de entrenamiento. Así que con respecto a eso, decides y lo que te sea mejor. Si me preguntas a mí cuál sería la altura óptima o ideal si tuviera que elegir una sola altura, fuera, como te digo desde el inicio, levanta los brazos, te pones un poco de puntitas y hasta donde llegue tu mano, tus dedos, ahí sería la ubicación de la barra. Y eso va relacionado con tu altura más el largo de tus brazos. Y bien, ahí tienes. Espero eso te sirva bastante para elegir bien a la hora de realizar tus ejercicios en el parque o para cuando vayas a comprar tu barra de dominadas, ya sea que la vayas a colocar en la pared o que sea un rack como este. Ya sabes cómo decidir de la mejor manera. Bien, recuerda suscribirte, darle like, deja tus comentarios, comparte con quien creas le pueda servir de utilidad. Ya sabes que para entrenamientos personalizados te dejo mi Instagram por aquí o por acá, y ahí te dejo los links si quieres ayudarme con Buy Me a Coffee o un super gracias. Nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.